Hola, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. Te deseo muchas bendiciones y espero que estés junto con tu familia gozando de estos días. Y en el marco de esta Semana Santa quiero traerte un mensaje acerca del Evangelio del Señor, de su cruz y de su resurrección. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La iglesia está ahora en una serie de estudios acerca de la resurrección y de vivir la vida gozándola por la resurrección de Jesucristo. Y el texto que acabo de leer está enmarcado en una historia muy linda que quiero contártela brevemente en este momento. Atenas es considerada una de las ciudades del mundo antiguo más importantes. Es considerada la cuna de la cultura occidental. En Atenas se encontraba la universidad más importante de su época. Estaban los eruditos más importantes de su época. Todo lo que nosotros vivimos en este tiempo, nuestra manera de pensar, se gestó en el seno de esta gran ciudad llamada Atenas. En Atenas, en su universidad dio clases Sócrates, Platón, Aristóteles. Estos grandes pensadores salen de allí, de esta ciudad. Y era una ciudad en donde muchos viajeros y visitantes venían solamente para aprender. Era una ciudad que estaba a la vanguardia en cuanto al desarrollo tecnológico y al desarrollo filosófico de aquella época. Era una ciudad que marcaba la pauta a nivel mundial acerca de desarrollo, de crecimiento. Y esta ciudad, aparte de que era una ciudad muy cosmopolita, era una ciudad que era muy religiosa. Y más que religiosa, diría que era una ciudad muy idólatra. Cuentan que cada calle y cada sector de la ciudad, cada barrio, cada parte, cada monumento estaba dedicado a un dios distinto. La cultura griega era una cultura que tenía muchas deidades, era muy politeísta, tenía alrededor de 12 dioses principales y un montón de dioses secundarios, y esta cultura se permeó en el pensamiento antiguo, en el pensamiento de los pueblos de aquella época. De hecho, Atenas es una palabra que proviene del nombre de la diosa Atenea, que era diosa de la guerra, en la cual era muy adorada en aquellos tiempos, no solamente por los griegos, por los romanos, solo que los romanos la conocían por otro nombre, Minerva. Y así los dioses del Olimpo griego fueron llevados a otras culturas, fueron cambiados sus nombres, pero eran los mismos en realidad. Bueno, en este contexto cultural, social, político, es donde está enmarcado este texto que te acabo de leer. ¿Por qué? Hubo un hombre llamado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en un viaje misionero. Él era un predicador itinerante que viajaba de ciudad en ciudad llevando el evangelio del Señor. Y en este caso llegó a Atenas. Él estaba en Atenas esperando que vinieran unos colaboradores que le iban a acompañar para seguir con sus viajes. Pero él dice que su espíritu y su corazón se enardecía en un momento que él sale a caminar por la ciudad y dice que veía todos los altares y todos los ídolos y los dioses que estaban en esta ciudad. Dice la historia que su corazón se ponía enérgico, lleno de rabia al ver tantos ídolos, y él se paraba en las plazas y en las sinagogas y comenzaba a disputar los días que podía con las personas. Cuando aquellos atenienses escucharon que había un hombre que estaba trayendo una palabra distinta, una filosofía distinta, una manera de pensar distinta, porque dice la Biblia que él predicaba el evangelio de Jesús y de su resurrección. Entonces
le llamaron y le dijeron: mira, ¿qué palabrero es este que nos estás hablando? Nosotros queremos que tú nos enseñes esto. Hay posibilidades de que nos acompañes a nuestra sala de reuniones. Y Pablo accedió. Se acercó hasta su centro principal donde hacían sus reuniones, y llamado el Areópago. Y en ese lugar él se levanta y comienza y da uno de los discursos más lindos que aparecen en la historia bíblica. Y él dice: varones atenienses, en todo veo que son muy religiosos todos ustedes, porque pasando por todo su santuario conseguí incluso la inscripción a un Dios no conocido. Y él dice: este Dios que ustedes adoran sin conocerle es al que yo hoy vengo a anunciarles. Quiero hacer un paréntesis en esto porque hay una historia alrededor de esta imagen y de este santuario que se hizo al Dios no conocido. Unos años atrás, muchos años atrás, un escritor llamado Diógenes Laercio comentó esta historia. Dice que hubo una plaga muy terrible en la ciudad de Atenas. La gente comenzó a enfermar y a morir, y enfermaban y morían, y había muchos muertos. La gente estaba desesperada. Entonces uno de los principales de Atenas, llamado Epiménides, se le ocurrió una idea brillante. Siendo que son una cultura politeísta y que adoraban a muchos dioses, él dice: vamos a ver cuál de todos nuestros dioses es el que nos va a salvar. Y llama a la gente y trae un rebaño de ovejas. Los reúne todo en el centro de la ciudad, o sea, el Areópago, y las suelta y las deja libres. Y comenzaron a seguir las ovejas. Donde las ovejas paraban, preguntaban: ¿esta calle pertenece a quién? Bueno, esta calle pertenece a Ares, el dios de la guerra. Bueno, vamos a sacrificar esta oveja en nombre de Ares. Y cortaban a la oveja y la sacrificaban, oraban a Ares y preguntaban: ¿se paró la plaga? No, sigue la gente muriendo. Siguieron y fueron a la otra calle, y así fueron con todas las calles, hasta que una oveja o varias ovejas pararon en un sitio y dijeron: vamos a ver quién es el santo o el dios o a quién está dedicada esta calle acá. Y preguntaron y nadie sabía. No, esto no pertenece a nadie. Bueno, entonces vamos a dedicárselo a un dios que no conocemos. Y entonces, ¿qué hicieron? Sacrificaron la oveja y la plaga cesó en ese momento, cuando sacrificaron esa oveja. Entonces, por esta razón erigieron un altar y colocaron esta inscripción que decía Agnosto Theos, que quiere decir al Dios no conocido. Esta es una historia que nos cuenta, como ya te dije, Diógenes Laercio, de lo cual hizo Epiménides mucho antes de que esto aconteciera, de que Pablo llegara a Atenas. Pero Pablo, al darse cuenta de esto, él fue astuto y dijo: el Dios que ustedes adoran sin conocer, a ese es el que yo vengo en este momento a anunciarles. Y les da unas ciertas características de ese Dios. En primer lugar le dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Cuando él dice esto, dice: oye, este Dios como que es más poderoso que el Dios que nosotros tenemos como creador. Es el Señor de los cielos y de la tierra. Entonces, ya no es Zeus, ya no es Poseidón, ya no es ninguno de los dioses, porque este Dios creó el mundo y es Dios sobre los cielos y es Dios de la tierra. Entonces está tirando por tierra, cuando da este sermón, está tirando por tierra todos sus dioses. No solamente le dice esto, le dice: no habita en templos hechos de mano. Lo que ustedes hacen con estos templos, allí no puede habitar el Dios que yo les estoy predicando. Ahí no puede, porque Él no es honrado por las manos de los hombres. Y aquellas personas quedaron consternadas cuando le dicen: ¿pero qué Dios es este? Y es porque el Dios que nosotros predicamos es un Dios que no lo pueden contener ni siquiera los cielos de los cielos, dice la Biblia. Es tan inmenso que no puede ser contenido por el universo entero. ¿Cómo puede habitar en un templo hecho por manos de hombre? No puede, es imposible. Él sigue diciendo: y no solamente eso, no necesita de los hombres.
como los dioses griegos. En aquel entonces los dioses griegos necesitaban de la adoración de los hombres, porque si no morían. Ahora Pablo les presenta a un Dios que no necesita de la adoración de los hombres, porque Él solo se autosostiene. Los hombres le adoran porque le conocen y porque saben que es eterno, que es soberano, que es todopoderoso, y no tienen más alternativa que adorarle por su grandeza. Pero los dioses que tenían los griegos eran chiquitos, eran pequeños delante de este Dios. No solamente esto de que hay un Dios que reúne todos estos atributos, que nunca habían conocido un Dios que tuviera tantas cualidades, sino que también este Dios, aparte de todo esto, ha prefijado el orden de los tiempos y le ha puesto límites a su habitación, le dice el apóstol Pablo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, un breve paréntesis, porque en estos tiempos nunca se había visto tanta oscuridad en el ser humano. Las personas prácticamente han hecho a un lado la idea de tener a un creador y de adorar a un Dios que es eterno y que es creador de todas las cosas. El hombre se ha olvidado de su creador. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 2, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es lo que está pasando hoy en día. Amigo querido, quiero que reflexiones en estas palabras. Muchos han querido culpar a Dios de esta pandemia y de este momento oscuro de la humanidad. Muchos han querido presuponer o incluso sugerir de que esto es un castigo de Dios. Yo personalmente creo que esto no es un castigo de Dios. Yo creo que Dios es amor. Sé también que mi Dios es un Dios que es fuego consumidor, pero este no es el castigo de Dios. ¿Por qué está pasando esto? Y esto sí estoy seguro, por causa del pecado del hombre. El pecado del hombre ha hecho que todas estas cosas vengan sobre la humanidad. El pecado es el que produce las guerras, el que produce las hambrunas, el que produce las pestes, el que produce incluso los desastres naturales. Por causa de nuestro pecado, de nuestra ambición, de nuestro deseo de poder, es que se están dando los males en esta tierra. La Biblia dice que el amor al pecado, al dinero, es la raíz de todos los males. Y cuando una corporación destruye un bosque entero, produce cosas como el calentamiento global, como las quemas de las selvas, todo esto. No le echemos la culpa a Dios, porque no es castigo de Dios, es consecuencia del pecado. Dice el Salmo: la gente se amotina para pensar cosas vanas. Los reyes de la tierra, los presidentes de república, los jeques árabes, los sultanes, los reyes de los países que tienen reinados, se pueden reunir y querer romper las ligaduras de Dios. Pero la palabra de Dios dice: lleven mi yugo y lleven mi carga, porque mi yugo y mi carga es liviana. Es liviana mi carga. Lleven mi carga. Pero la gente se ha empeñado y se ha obstinado a echar a Dios de las escuelas, a echar a Dios de los hogares, a echar a Dios de nuestras sociedades y tenerlo como una pieza de museo, tenerlo como si fuera un cuadro en el cual nos vamos a recordar. Esto no es un castigo de Dios. Esto apenas son principios de dolores. La palabra del Señor nos enseña, incluso Jesucristo lo profetizó, dijo que vendrán hambres, pestilencias, guerra, rumores de guerra, terremotos, y todas estas cosas apenas serán principios de dolores. Créame, amigo querido, que si esto fuera la ira de Dios sobre la tierra, usted lo sabría. No tendría ninguna duda. Dice Nahum 1:7 que el Señor es bueno y Él es misericordioso con aquellos que le aman, con aquellos que confían en Él. Pero dice también que Él no pasará 2 veces sobre sus enemigos. Escucha lo que dice: Jehová es bueno y fortalece en el día de la angustia. Conoce a los que en Él confían, mas
Con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación y no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Por eso te digo, si fuera la ira de Dios, estuviéramos enterados de que es la ira del Señor. Porque Él no va a hacer una cosa media, Él lo hará consumado. Por eso Pablo, cuando llega a Atenas, le da este sermón a esta gente y les dice: Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan, porque Él ya ha determinado un día en el cual juzgará a los hombres, por medio de aquel que levantó de los muertos, es decir, a Jesucristo. Cuando Él dijo estas palabras, un grupo de personas comenzaron a reírse. Otro grupo de personas le dijeron: bueno, después seguimos hablando de esto, no lo entendemos ahora, nos gustaría aprender un poco más de esto. Pero hubo un grupo muy importante que creyeron en el Señor y se arrepintieron. El mensaje del Señor en este tiempo de Semana Santa y en este tiempo de pandemia es que en cualquier lugar que te encuentres, amigo que me estás oyendo, puedas venir delante del Señor y arrepentirte de tus pecados. Es por nuestro pecado que esta humanidad está pasando lo que está pasando. No es culpa de Dios. No, la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso sí, y hoy el Señor te abre un espacio, te abre sus brazos de amor para decirte: arrepiéntete, porque yo estoy dispuesto a aceptarte. Ven a los pies de Jesucristo, es el llamado en este día. ¿Qué tienes que hacer? Pedir perdón al Señor por tus pecados. Dios quiere que ya no seamos como estas personas que habla el Salmo 2, que se amotinan para hacer cosas en contra de Dios. Como los reyes que se juntan y que hacen pactos para romper las ligaduras de Dios. Hoy el Señor ha permitido todas estas cosas y lo dice. Hechos capítulo 17 dice, con una razón, para que busquen a Dios, si es que en alguna manera, aún palpando, puedan hallarle. Hoy Dios se revela a cada uno de los hombres. Se revela a nosotros, ya no como un Dios desconocido, sino como el Dios de los cielos. El Dios que es digno de adorar. Él ya no quiere que tú lo tengas como un desconocido. Él quiere ser tu amigo, quiere entablar una relación contigo. Si tú has entendido esto y tu corazón está gritándote que necesitas a Dios, entonces el llamado es para ti. Este llamado es para ti, para que ores conmigo. Yo te invito a que me acompañes a hacer una oración en donde vas a dejar entrar a tu corazón al Señor Jesús. Y ya no va a ser un Dios desconocido, un Dios que no conoces. Va a ser un Dios que va a ser tu amigo. Va a ser el Dios que, pasando por encima todo el tiempo de tu ignorancia, te abre los brazos y dice, como dijo una vez: te he multiplicado mi misericordia porque te he amado con amor eterno. Ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, en esta hora te abro las puertas de mi corazón. Entiendo que todo mi pecado ha creado todo este caos, Señor, que tengo alrededor. Pero también sé que tú moriste para perdonarme de todos ellos. Así que te ruego misericordia y hoy me arrepiento de haberte fallado. Ya no te quiero tener como un Dios desconocido. Quiero que seas mi amigo. Quiero que seas mi Dios, mi compañero, mi Padre. Quiero que me limpies de todos mis pecados y quiero comenzar a vivir una vida para ti. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes a seguir adelante. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Y si quieres comunicarte con nosotros, acá debajo vamos a colocar los números de contacto, la página donde puedas comunicarte con nosotros, y allí con gusto te atenderemos. Créeme que estamos muy interesados en ayudarte, en enseñarte y en seguir este camino que acabas de comenzar.